Con un auditorio repleto se realizó el taller Seguridad Digital y Bienestar Emocional, actividad organizada por Fundación BTR, en colaboración con la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica y el Ministerio de Educación. La ponencia tuvo lugar en la Casa Central de la UC y fue dictada por el investigador y experto Daniel Halpern. Según expuso Halpern, 1 de cada 5 personas ha recibido mensajes o fotos de connotación sexual por Internet, es decir, sexting. En escolares, la situación resulta más crítica, pues la mitad de los estudiantes hombres han recibido un sext. De ellos, el 25% lo ha reenviado sin consentimiento. Por otro lado, la sextorsión es definida como un chantaje en el que se amenaza con la difusión de imágenes, videos o mensajes de contenido sexual por un interés económico, cuya finalidad es causar daño emocional y moral a las víctimas. Según ha catastrado Daniel Halpern, la mayoría de los jóvenes afectados por esta práctica son adolescentes hombres y de 15 años aproximadamente. El foco de la charla se centró en las dinámicas digitales a las que están expuestos los menores de edad, como el sexting, la sextorsión y el ciberbullying. La instancia reunió de manera presencial a 500 personas de comunidades escolares, incluyendo docentes, coordinadores de bienestar, apoderados y estudiantes desde sexto básico a cuarto año medio. Por otro lado, de manera online hubo cerca de 2.000 conexiones desde 160 comunas distintas del país. Cintia Soto, gerente de responsabilidad corporativa y sostenibilidad de Claro BTR, destacó el interés de las comunidades en participar de este tipo de charlas. Bueno, estamos muy contentos hoy día acá, estamos en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, en nuestro primer taller presencial sobre educación digital y bienestar emocional. Lo que estamos haciendo es, junto con el especialista Daniel Halpern, es poder invitar a colegios, a alumnos, a profesores y también a la familia a que conozcan los riesgos del uso excesivo de Internet y la conectividad. ¿Y cuál es el interés de la Fundación BTR por sensibilizar y educar a jóvenes, niños y educadores en torno a los temas de riesgos en el ciberespacio? Para nosotros desde BTR y hoy día desde Claro BTR estamos convencidos de que la conectividad es un beneficio para toda la comunidad porque te abre oportunidades, pero también como te abre oportunidades también te expone a riesgos y desde esa perspectiva estamos desarrollando un plan de educación digital en toda la etapa del ciclo vital del ser humano. Trabajamos con niños desde preescolar hasta personas mayores, porque la idea es que podamos utilizar y que todos utilicen adecuadamente la tecnología para su beneficio y evitar riesgos tan concretos como lo es la protección de datos personales y la ciberseguridad. ¿Y nos podrías decir cuáles son los principales riesgos a los que se ven expuestos los jóvenes en el mundo digital? Bueno, una de las cosas que nos ha llamado profundamente la atención en los estudios que hemos desarrollado desde hace varios años a través de la radiografía digital es que la mayoría de los niños y niñas y adolescentes cuentan con un dispositivo móvil, eso es un porcentaje importante, más del 80% de la población a nivel nacional tiene un celular, pero lo más impactante de los estudios que hemos desarrollado es que la mayoría de ellos no conoce lo que es la huella digital. ¿Y qué es la huella digital? Es el rastro que vas dejando diariamente cuando utilizas las redes sociales, el like que das, la foto que subes, y no hay conciencia en los niños, niñas y adolescentes de que ese rastro es imborrable. Por lo tanto, ese es un riesgo concreto. Todo lo que vayas subiendo en Internet nunca se va a borrar. Ese es uno. Segundo, cada vez que te metes a Internet, que subes algún tipo de información, también te puedes correr el riesgo de que personas que están suplantando la identidad en el mundo digital te puedan pedir información personal y tenemos que ser súper conscientes de los riesgos que eso implica porque son datos personales tanto del niño, la niña o el adolescente como también a nivel familiar. Entonces estos temas para nosotros son súper relevantes y necesitamos ponerlos en el tapete de la conversación no solo a nivel familiar sino que también a nivel de las políticas públicas. ¿Qué organizaciones o qué instituciones están organizando este encuentro hoy día? Este primer encuentro presencial lo estamos desarrollando en alianza con el Ministerio de Educación, con el Centro de Tecnología del Ministerio de Educación y también con la Universidad Católica, así que estamos muy contentos de poder participar en una alianza público-privada que ponga en relieve estos temas que son tan necesarios.
Puedes bajar por su menos. ¿Te acuerdas? Te invito a este video, no sé si hizo esa parte. ¿Tiene que quitar el video? ¿Te acuerdas que lo dijo? Que ella tenía que hacer como la... No, pero ya lo hizo al principio. Estamos hoy acá, sí. Allá. ¿Y qué personas están invitadas hoy día a este encuentro? En nuestra lógica de poder abarcar a la mayoría de las personas y a la comunidad en general, en el fondo, para sensibilizar los riesgos del uso inadecuado de Internet, estamos... No, lo voy a partir de nuevo. Igual yo creo que estamos. No, pero es que esa es buena para el tema del ciclo vital. Es que quiero hablar del ciclo vital. Ya, le damos de nuevo. Para Fundación BTR es muy relevante poder llegar al máximo de personas de una comunidad. Entonces nuestro trabajo se basa en el pilar de poder desarrollar programas de educación para toda la etapa del ciclo vital de una persona. Entonces trabajamos con niños preescolares, con niños en educación básica media, profesores, padres y apoderados y también personas mayores. Específicamente este taller de educación digital para el bienestar emocional está pensado para alumnos de enseñanza media, padres y profesores. Durante el seminario, Halpern sostuvo que los adolescentes son mucho más vulnerables frente a peticiones sexuales. Para evitarlo, recomienda no enviar fotos efímeras, incluso a conocidos, y no ceder ante las amenazas. Cuando a uno le preguntan qué se puede hacer para mejorar la convivencia, y tú decís como qué aspecto comunicacional, y uno lo primero que tiene que hacer es esto, el acercarse, el entender que sin cercanía, sin ser capaz de trascender esa diferencia que nos vemos desde fuera, para poder ver, mira, ¿sabes que este tipo en verdad no es tan distinto a mí, no es tan diferente, en verdad pensamos igual, tenemos las mismas preguntas, quizás no en todo estamos de acuerdo, pero hay muchas cosas que pensamos, eso es fundamental. Entonces cuando decía, el poder decirlo, hoy día en una sociedad donde te dicen, no, pues si tú pensáis distinto, si tú eres diferente, entonces yo estoy acá y estoy en mi parcela, que es lo que producen las redes sociales, es muy bueno clarificarle que tengan la oportunidad de decirlo. Yo creo que es fundamental entender que cuando hay una relación y hay una parte que ofende a otra, obviamente siempre hay otra que es ofendida. Y lo que muchas veces a nosotros nos cuesta también entender, que después esa parte ofendida, ¿cómo ve el mundo? ¿Cómo ve de aspectos positivos o de buenas relaciones cuando yo sufrí y lo pasé mal? Muchas veces lo que uno trata de hacer es estar a la defensiva, recogerse y responder con la misma moneda. Esa es una forma de empatizar, porque los estudios indican que alrededor de la mitad de las personas que molestan lo hacen como una forma porque fueron molestados. Entonces, lo primero que hay que entender es que la mayoría de las personas que son victimarios fueron víctimas. Eso no justifica que molesten, en ningún caso. No justifica, pero sí te permite entender parte de sus reacciones que están teniendo posteriormente. Otro elemento para poder empatizar con el victimario es que son personas que por lo general ven el mundo de forma dolorosa, ven el mundo con dolor, con rabia, y su forma, en vez de tratarse a ellos la rabia, tratan de externalizarla en un tercero y canalizan la rabia, en vez de trabajarla, la canalizan desquitándose con otra persona. Entonces, y muchas veces estas personas, con una terapia o con un tratamiento o con un proceso, efectivamente dejan de molestar a los demás. Entonces, como que nosotros cortamos muchas veces, la persona decimos, no, es un acosador, es un victimario, es un hater. Pero otra forma de empatizar es decir, es entender que lo que la persona siente es negatividad, dolor hacia el resto, y por lo tanto esa persona sí con una buena terapia, con un buen proceso, sí podría dejarnos, ¿verdad?, también de molestar a los demás. Perfecto. Y lo último, que me llamó mucho la atención porque fue el tema de las confesiones. En tu experiencia, como tú estás relacionándote con muchas instituciones, colegios, este tema, ¿cuándo tuvo su explosión y cómo los padres, apoderados, educadores, o qué es lo que tienen que hacer para estar atentos como para detectar ese tema de las confesiones, que es algo que yo en lo personal no había escuchado nunca? Las confesiones básicamente son grupos de personas que al no atrever a decirse las cosas cara a cara, deciden ir a una red social para destruir a otro
Y en ese proceso de destrucción, sentir placer al ver a los demás sufrir. Y hay que entenderlo desde esa perspectiva. Y obviamente una persona puede ser inmadura y puede decir, ¿sabes qué? Yo no me di cuenta, yo no sabía, yo no entendí que en verdad le estábamos haciendo tanto daño a la persona. Pero por eso mismo es fundamental hablar de estos temas para explicar el daño que se causa. Muchos, no voy a decir todos, pero muchos suicidios que hoy día se producen, producto de redes sociales, tienen como fuente, no se está diciendo que eso fue lo causante, pero que sí afectó el resultado final, que fue un suicidio. Entonces hay que entenderlo desde esa mirada, que por una parte trabajar con los estudiantes para que entiendan, sepan el daño que causan, pero también por otra parte entender que hoy día las redes sociales es muy difícil fiscalizar lo que pasa. Es muy difícil entender, saber. Cuando hablaban los niños en el colegio, habían inspectores, ¿no es verdad?, que son capaces de regular, controlar, saber, pero cuando ya están fuera del horario escolar, en otro espacio, en otro momento y además en un ambiente digital, es difícil. Entonces, lo que tienen que hacer los profesores, los colegios, es generar una cultura de identidad de curso, donde darle fortaleza a los niños para que en vez de molestar se protejan entre ellos. Siempre va a haber bullying, siempre se van a molestar los niños, pero entender que cuando se pasan límites y cuando la vida del otro, su felicidad, el bienestar está en juego, necesariamente tiene que haber un cambio de actitud y decirles, ¿sabéis qué? A mí me da lo mismo si se hace una pesada en el colegio, en el pasillo, hay que tratar de evitarlo y todo, pero bueno, uno se puede hacer los ciegos. Pero lo que sí hay que ver son justamente estas cosas que están destruyendo jóvenes. El académico expuso también sobre los riesgos de ciberacoso. Según constató, el 89% de los estudiantes creen que el ciberbullying es igual de peligroso que el bullying presencial. Sin embargo, la mayoría no intervendría online. En ese sentido, Daniela Enríquez, directora de la Fundación Efecto Mariposa y asistente del seminario, afirmó que los adultos tenemos mucha responsabilidad en esto. Bueno, estos tipos de actividades uno empieza a hacer una colaboración importante a las comunidades escolares, no tan solamente a los profesores, sino que también a los alumnos y a las familias. Siempre vamos a tener una brecha digital importante y también de lenguaje. Por lo tanto, este tipo de actividades, que es lo que nos hace, son puntos de encuentro, de capacitación, de modernización de temas, también de poner esto en la palestra y sin duda también abrir espacios de debates dentro de las comunidades escolares que nos dimos cuenta en pandemia que son realmente muy importantes para no tan solo el bienestar de la familia, sino que también para el de la sociedad completa. Bien, ya desde el punto de vista más personal, Daniela, en tu experiencia, ¿cuáles son las situaciones que generan más daño en los jóvenes? Bueno, sin duda el ciberacoso tiene unos factores muy relevantes que es algo que es 24/7, tú no te enteras hasta que alguien se atreve a decírtelo, las consecuencias y la amplitud, la viralización es algo que queda para siempre. Una cosa es que no lo veamos y otra cosa que no esté. La huella digital no ha sido difundida ni educada con los jóvenes y como no tienen desarrollada la corteza prefrontal, no tienen la noción de peligro a largo plazo. Por lo tanto, desde ahí diría esto que es finalmente una tormenta perfecta, ¿no? Vemos algo en silencio, algo que es inmenso, que no podemos verlo tangencialmente, y lo más triste y delicado, que es lo que yo considero, es que se vive en silencio, no tan solo porque nos da vergüenza o el sentimiento de culpa, sino que también es propio de la adolescencia vivir muchas cosas en silencio, no necesariamente el ciberacoso, sino que también la rabia que siento, el amor que estoy viviendo. Nosotros vemos a personas muy autónomas que son capaces de levantarse, bañarse, no ir a la escuela. Sin embargo, también con respecto a lo que sienten, a las emociones, a la frustración, es muy solitario. Entonces hay que tener mucho ojo con respecto a las consecuencias en la salud mental de los jóvenes per se, más allá del ciberacoso, sino de lo que implican las emociones y dentro de la etapa evolutiva que es la crianza. Y en tu experiencia personal, ¿ha habido algún caso que particularmente te haya removido más que otro?
Sí, sin duda los chicos y los adolescentes que han sido víctimas de ciberacoso, ya sean víctimas, han pasado victimarios y así a la inversa, y que han decidido quitarse la vida. Son personas que finalmente sienten un dolor tan profundo que finalmente quitarse la vida es el dolor menos que puede existir. Y ver que justamente cuando están en una etapa tan bonita como es la adolescencia, donde empiezan a sentir amor por un otro, donde empiezan a tener vínculos afectivos importantes, donde empiezan a comunicarse desde otra forma con los papás y que ven como esto una alternativa, ahí siento que no tan solo fallo como docente, sino que también como ser humano, como adulto, que no pudimos darle un espacio seguro a esas personas, a esos jóvenes, para que puedan sentir que hay otras opciones y otras alternativas. Al respecto, Daniel Harper indicó que el 80% de las veces los espectadores no intervienen cuando observan que hay ciberbullying, pero cuando lo hacen, en más del 50% de los casos, el acoso se detiene. Bueno, esta charla cumple con las expectativas, ¿ya? En donde de alguna u otra forma permite sensibilizar y concientizar respecto a lo que es el mundo del ciberacoso, el ciberbullying, en donde esta problemática está muy presente, como lo dijo nuestro exponente, 24/7, ¿ya? Y llego a esta instancia gracias a nuestra directora de nuestro establecimiento, doña Fanny González, quien le llega la invitación, y gracias a la gestión de ella podemos, como Comité de Convivencia Escolar, en su totalidad, poder asistir a esta instancia de capacitación. Nosotros toda esta instancia la vemos como capacitación, en donde quien abordamos situaciones de esta envergadura, podemos de alguna forma dar mejor respuesta a nuestras y nuestros estudiantes que son víctimas del ciberacoso. Cuando hablas de nuestras y nuestros clientes, ¿te refieres a algún alumno? Nuestras y nuestros estudiantes. Ah, te entendí, cliente. No, nuestras y nuestros estudiantes. ¿Y te ha tocado en tu experiencia situaciones de ciberacoso más o menos recientes o son muchas proporcionalmente comparadas con otras situaciones que son las que se viven en convivencia escolar? Bueno, en cuanto a lo que es ciberacoso, hoy en día tenemos una gran problemática, la cual expuse durante la instancia en la cual estuvimos el día de hoy, que son los grupos de confesiones en Instagram. Estos usuarios que son anónimos, ¿verdad?, que generan instancias para poder, como dijo Daniel, menoscabar, destruir a la persona, son pan de cada día. Día a día llegan estudiantes a nuestra oficina, ¿verdad?, nos buscan en los recreos, los patios, donde nos dicen: profesor, escribieron de mí en confesiones, profesor, dijeron algo sobre mí en confesiones. Y resulta que lamentablemente, al ser una situación donde son anónimos los comentarios que escriben, no es mucho lo que podemos hacer, más que generar conciencia a través de instancias, de actividades, de talleres socioafectivos, y no solo a las y los estudiantes, sino que también a las mamás, a los papás y a aquellos adultos responsables de cada integrante de nuestra comunidad labarquina. Sí, he tenido amigos en esa situación y puedo decir con sinceridad que yo he ayudado a deshacerme de las personas malas que dicen cosas simplemente por el hecho de sentirse bien. ¿Y te ha tocado también convivir con personas que acosan en redes sociales, cercanas, por ejemplo? ¿Te ha tocado? Sí, he tenido malas experiencias también defendiendo a otras personas sobre gente que no tiene ni siquiera una razón para decir cosas de otra persona sin sus consentimientos. Y a tu juicio, ¿cuáles son las cosas o qué información nueva pudiste acceder hoy día en el taller? ¿Qué cosas no sabías que hoy día pudiste conocer o aprender? Puedes saber que el internet no solo también es una cosa maravillosa, sino que también es demasiado peligrosa y se debe tener sus resguardos. Nosotros ahora tenemos la obligación de compartir esto en nuestro establecimiento y evitar que
que ocurran de nuevo algunas calamidades con alumnos. Y, por ejemplo, ese concepto de huella digital, Para cambiar la escuela. ya. Por ejemplo, el concepto de huella digital, ¿lo conocías? No tenía idea de ese concepto. Que en el fondo también es un concepto nuevo que quizás les puede servir en el colegio, Sí, el que cada cosa que yo hago en internet, da lo mismo si es una red social o no, queda guardada en el ciberespacio. sí. Entonces, ¿cuáles son las cosas que tú le vas a contar a tus compañeros después de esta charla? Yo les voy a hacer entender que el Internet es algo grande y también que cualquier cosa que alguien comparta o elimine se va a quedar para siempre ahí. Y hay que ser muy consciente del hecho de enviar alguna foto, algún video o alguna declaración de alguien, ya que simplemente podría estar pasando a llevar la integridad de alguien sin saberlo incluso, o sabiendo, y eso es un acto repudiable.